boca es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral, una arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. Tu boca es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral, una arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. El alma de quien la besa nunca más podrá olvidarla, queda para siempre, pereza siempre tendrá que besarla, porque en su boca divina al hablar puede ser cruel, y es tan dulce y cristalina, debiera ser toda miel. El alma de quien la besa nunca más podrá olvidarla, queda para siempre, pereza siempre tendrá que besarla, porque en su boca divina al hablar puede ser cruel, y es tan dulce y cristalina, debiera ser toda miel. Tu boca es como una flor linda, fresca, roja y pura. Es un manantial de amor que las penas de amor cura. Un milagro de marfil, un prodigio de coral, una arca fina y sutil donde se quiebra un cristal. El alma de quien la besa nunca más podrá olvidarla, queda para siempre, pereza siempre tendrá que besarla, porque en su boca divina al hablar puede ser cruel, y es tan dulce y cristalina, debiera ser toda miel. Buenas, estamos en un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo una persona que está muy cerca, está en España. Nos pudimos poner de acuerdo muy rápido. Esa es la bondad del mismo uso y horario. Y por supuesto coincidimos en muchas cosas. Me encanta su carrera, es una persona sumamente versátil, tiene múltiples intereses. Diría yo que muchos de sus intereses están alrededor de la voz, pero es una de estas personas que demuestra que se aproxima a la vida y a las cosas de una forma completa. Me encanta haberla encontrado, me encanta haber puesto mi foco sobre su persona. Y bueno, les presento a Inaru Silva. Es un nombre que viene de nuestra cultura Pemón y significa agua clara del manantial. Es una belleza de nombre, me parece que es algo así como que una condecoración para toda la vida ese nombre. Bueno, ¿cómo estás, Inaru? Muy bien, contenta y sorprendida porque, bueno, de repente me llamas y dices, tengo un programa, quiero hacer un programa contigo. Yo, vamos, que estoy en plena promoción del libro, ¿no? De La Voz, mi instrumento. Entonces, estupendo que me hayas llamado, muy agradecida además. Bueno, a mí me encanta, por supuesto, que la gente, por ejemplo, como tú, que eres una persona que en principio, pues, eres quizás un cantante, pero tienes otros intereses, y que las personas además ahonden en lo que hacen. Pues me parece que es como la madurez de la persona, es no solamente a usar un instrumento, sino ya entonces convertirse en un experto en qué es ese instrumento, cómo se usa y eso. Y esto que tú has hecho me parece que es algo así como que el resultado de una vida. Sí, yo desde que empecé a cantar, yo tenía unas sensaciones diferentes. Yo no decía nada, pero yo sentía cómo la gente se quedaba un poco con mi
con mi trabajo, con mi voz, con lo que yo hacía, se quedaban como muy tranquilos, muy relajados. Entonces yo decía, esto por qué será, ¿no? Entonces yo lo entendía como que, bueno, que la música, que yo tenía una voz muy suave para cantar, eh, era como una voz muy natural, muy finita, muy así. Entonces yo decía, bueno, debe ser eso, que la voz como que les duerme un poco, ¿no? Pero cuando yo fui creciendo, que seguí cantando, que el folclore venezolano ya me exigía ciertos niveles de volumen y fuerza y de todo, yo decía, espérate, pero si yo tengo que cantar esto, yo no puedo cantar de esta manera, o sea que hay que aprender algo, hay que aprender a emitir pues para cantar un joropo, para cantar un tal, y ahí empiezo a desarrollar esa parte más técnica, ¿no? Porque siempre me decían, es que tú cantas muy suavecito, muy suavecito. Entonces bueno, yo entendía como que no tenía voz, ¿no? Y era todo lo contrario, que era que la voz se iba desarrollando poco a poco, pero también se va desarrollando el ser humano, ¿no? Igualito la voz va creciendo, se va abriendo, se va ampliando, te vas asegurando en un puesto en el mundo, ¿no? Y tu voz es la que está ahí delante abriéndote el camino. Entonces, esa ha sido mi dedicación prácticamente a descubrir por qué pasan esas cosas, qué pasa con la voz, por qué cuando un cantante está ahí en el escenario te atrapa, qué es lo que te atrapa, Sí, ¿no? bueno, Entonces, sabes que yo creo que en eso, inclusive el texto, el mismo, la letra, la lírica no influye porque uno se da cuenta que hay canciones que uno eh, no las entiende, están en otro idioma, eh, prácticamente es imposible imaginarse, uno sabe que es bueno, que quizás se refiere al amor, que por los gestos, por la forma de la expresión del cantante, pero no tienes idea de la canción, pero la voz te va envolviendo de una forma que tú caes en distintos estados de ánimo, es decir, que los cantantes, ustedes, modulan estados de ánimo. así es. Entonces, bueno, yo empecé muy jovencita, pero luego con 17 años ya estaba en España, estaba estudiando en España y eso, bueno, en el libro hay un poco la historia de cómo llegué, por qué me vine y qué fui encontrando allí. Entonces yo me di cuenta que había gente que le gustaba mi folclore y yo con mi cuatro, pues envolvía todo lo que yo podía, pues polos margariteños, malagueñas, cantos de trabajo, arrullos, la música infantil, algún calipso, ¿sabes? Alguna música que yo traía en la cartera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya empecé a grabar discos y bueno, ahí también eso es un aprendizaje tremendo, imagínate, ¿no? Ya eso es más técnico, ¿no? Yo empecé a estudiar también un poco más de canto, el trabajo de la voz. O sea, primero fue la cantante y después fue cuando yo empecé a desarrollar a través de la escuela gestal y del yoga y de otras, otras escuelas, ¿no? ¿Cómo se dice? Holística, se puede decir, ¿no? Sí. Empecé a desarrollar el tema de la voz consciente. Pero primero yo hice mi trabajo como cantante de folclore desde España, ¿no? Con los músicos que yo iba consiguiendo por aquí y de alguna manera, pues, manual, ¿no? Haciendo mi magia para poder grabar y tal. Mira, y Y bueno, esto del gestalismo, bueno, tú sabes que aquí en Austria, donde yo vivo, han habido las escuelas del gestalismo, aquí mismo en Graz, que es una de las ciudades principales. Como yo también veo que nosotros somos parte de un todo, pues que eh, entender que es todo holístico, que tú no puedes mejorar algo si no lo ves como una parte de un sistema, que tienes que ver también en las consecuencias de esa parte, en las otras partes, la cercanía, las conexiones, todo eso. Eso me parece que hace falta no solamente en este caso, en el caso de la voz, sino en todo, cuando nosotros nos presentamos y decimos algo, con la palabra tenemos que ver los efectos que eso tiene ya después que lo hemos dicho, pues.
y las consecuencias de eso y ver un poquito más allá de eso. Entonces, me parece que es una cuestión que es muy bueno combinarlo, sobre todo si estás estudiando una cosa tan importante en nuestra vida como es nuestra carta de presentación, que es la voz. Claro. Sí, y ese trabajo yo lo hice, era un poco personal, ¿no? Para conocerme yo, para ver cómo, qué estaba pasando con mi vida, todo a nivel personal, pero yo lo fui llevando luego a una profesión, ¿no? Porque yo decía, la gente tiene que enterarse de esto, tiene que saber que, bueno, que somos pura vibración, que todo lo que tú hagas que se produce a través del sonido atraviesa pues una serie eh, de elementos que pueden ser a tu favor o en tu contra. Entonces tienes que saber utilizar bien esos sonidos, luego bañarte con ellos, recibirlos, estar abierto a que las demás personas tienen sus propias maneras de decirte las cosas y entenderlo, empatizar, bueno, ir un poco sanando tú y ayudando a que los demás entiendan, ¿no? Aunque te llamen un poco loca o un poco bruja o un poco la gente que no lo entiende, dice, ah, pero es que tú haces metafísica, eh, tienes elementos del, ¿cómo se dice?, del folclore de Venezuela y tal, ¿no? Pero sí, aunque yo sé que mi abuela era yerbera y su voz era muy tranquilizadora, ¿no? Era una voz que te quitaba las preocupaciones, te sanaba. Ella entraba en un estado que a ti te ayudaba muchísimo y la gente la adoraba por eso, porque era como sanadora, ¿no? A través de los sonidos. Pero eso no tiene que ver nada con el esoterismo ni con toda aquella mística, ¿no? Claro, bueno, De tú eres del Pao, ¿no? Y claro, naciste en el Pao, imagínate, una región. Pienso que las de tierra amor. personas, yo he ido una sola vez al Pao, pero me pareció así como que el viaje a la naturaleza, o sea, es muy impresionante esa zona por el verdor y por la cantidad de agua y, o sea, estás como el ser humano está enfrentado más al sistema que en un sitio como, por ejemplo, en el cual vivo yo hoy en día, que uno tiene una desconexión con ese sistema natural, pues con los ciclos y con todas esas cosas, o sea, que tu origen es muy auténtico, pues. Es auténtico, pero fíjate, yo te digo, si tú, o sea, una de las cosas que yo enseño con este método de voz consciente es que tú te puedes trasladar ahí, tú te puedes trasladar ahí en tus meditaciones, en tu conexión, cuando haces tu conexión con tu centro, eh, seas de la religión que seas o practiques lo que quieras, si haces un poco de yoga, si haces meditación, lo que sea que hagas, yo hago el canto, o sea, yo canto, a través del canto yo puedo centrar todo eso y puedo viajar. Entonces yo me puedo ir a esa orilla de ese río y puedo sentir la sensación del agua cuando me dan los pies y sentir ese brillo, esa luz que entra a través de las hojas, ¿sabes? Yo puedo irme allí y eso es maravilloso, descubrir eso. Eso es lo que me ha traído toda esta escuela y toda esta... que no es esto lo que ves, el ordenador y las cositas, no. Hay mucho que tú tienes dentro y que es tu tesoro. Entonces, en cuanto llegas a él, tú dices, oh, ¿por qué esto no lo vi antes? Entonces, yo muchas veces voy a ese río y voy a esa piedra y voy a ese salto y voy a ese verde, ¿no? Entonces te lo Eh, recomiendo porque es muy bueno. Qué belleza, qué belleza. Bueno, yo me imagino que son como la gente esta que se pone a recitar mantras y se Es eleva. O sea, exactamente. es ese efecto, pues, que a veces no tiene nada que ver realmente con el texto en sí, pero es parte, o sea, porque por supuesto recitar algo que tenga un carácter agresivo, pues no te va a producir el efecto de una mantra, pero las mantras tienen por lo general textos espirituales y tú después ya te olvidas del texto y simplemente caes en ese una cosa así que te transporta, ¿no? Me parece fabuloso.
ese sonido tú lo puedes poner en tu casa mientras haces algo y esa misma vibración y ese mismo sonido que tú puedes incluso repetir sin abrir la boca, repetirlo en tu interior, el mismo sonido que estás escuchando, eso ya te equilibra. No importa si la música te gusta, eso sí, no vas a poner ahí un heavy metal o algo así porque también son otras vibraciones diferentes, son para excitarte más bien, ¿no? Para Ujú. ponerte a saltar, ¿no? Pero en este caso tú puedes poner una canción de Simón Díaz o de Inarú Sí, o de quien te guste escuchar. Entonces tú ahí te puedes ir con ese sonido hasta tu propio reposo, ¿no? Y puede ser lo que tú dices, pues una conexión espiritual, no importa de qué se trate, ¿no? Siempre sí, que bueno, sea... yo siempre recuerdo, eso ya lo he dicho en otros programas, recuerdo que uno a través de la música, a veces, por ejemplo, ahorita que vienen las fiestas decembrinas, Ajá. a través de la música uno indudablemente se conecta a los orígenes de cuando uno escuchó la música, uno tiene como momentos relacionados a tal tipo de música, personas relacionadas a tal tipo de música, vivencias que tuviste acompañados de esa música. Entonces la música es como que tiene un canal de comunicación que es obvio el auditivo, pero trae en sí muchísima información que si tú estás en ese momento abierto para aceptar que se despierten esos pensamientos, pues caes en cualquier sitio, o sea, te puede transportar. De hecho, mucha gente va a una fiesta y se transporta a una cosa que no tiene nada que ver con la oficina donde estabas una hora antes. O sea, caes en otro estado de exaltación y eso es el efecto de ese ambiente, ¿no? Yo creo que tú hiciste trampa, porque tú te leíste el libro, porque eso lo digo aquí. Bueno, te llegará. Ahora hablamos para que lo tengas por ahí bueno, y le hagas un cariño ahí Claro. hagas tu magia en Austria. Mira, sí, eso es lo que un poco digo aquí, ¿no? Lo que la música mueve durante, o movió en mí desde que empecé hasta que el libro no tiene un principio y un fin, sino que son como unas historias y al final pues yo te recomiendo algunos ejercicios, algunas cositas para que vayas haciendo. Yo hago un trabajo que es como una radiografía de la voz, ¿no? Entonces yo sitúo un poco dónde está en ese momento, dónde está tu fuerza, qué estás utilizando sin necesidad, estás haciendo una fuerza mayor aquí o aquí o aquí. O sea, yo te hago como una especie de análisis, ¿no? Es un poco el trabajo que hago, ¿no? Y te ayudo a equilibrar eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que ayuda es ese recuerdo, ¿no? Traer recuerdos bonitos o que te dejen una buena sensación, ¿no? Cuando, yo qué sé, cuando ibas a casa de los tíos y estaba pues la mesa con las hallacas o ese tipo de cosas. La música te lleva, por supuesto, directo y ese es el tema de la Navidad, ¿no? Este es Sí, exactamente el tema de la Navidad, porque ¿qué más? La familia, los amigos, los hijos, los regalos, ¿no? El sí. país. Tú sabes que, bueno, yo tengo muchísimo tiempo en el extranjero y entonces uno se va olvidando de cómo son las navidades de uno, caes en las otras navidades que también tienen sus características, son también bonitas y eso, pero se te olvida eso. Entonces, hace como 10 años me visitó una hermana mía que nosotros somos 6 hermanos, pero nosotros dos somos como que los que nos interesa cantar o tocar instrumentos, cosas de esas. Y Ok. entonces estuvimos en una Navidad austriaca en que, por supuesto, se empieza la Navidad con unos cantos con los niños, con la flauta, con esto. Y ahí entonces empezamos nosotros a cantar Aguinaldo venezolano. Y las otras personas se fueron, casi que se sentaron a comer, siguieron su vida y nosotros nos quedamos como una hora cantando y cantando y Ah, cantando. Empezaron a salir aguinaldos y la gente decía, pero ¿cómo pueden haber tantos aguinaldos venezolanos?
Es que hay Pues los hay. muchísimos, Sí. muchísimos, muchísimos. Tenemos una cultura de aguinaldos increíble, muy rica. Mira, tienes ahí en la página web los aguinaldos, el disco de aguinaldo, que te lo recomiendo para la cena de Navidad. Es súper lindo. Es un disco rojo que hicimos en Canarias, también con nuestras manitos, así. Y es un disco muy bonito. Cada año es como que si lo oyera nuevo, ¿no? Porque es esa tradición de sentarnos a cantar aguinaldo y desde que empiezan a lavar las hojas de las hallacas y el otro grupo allá está cantando, ¿no? En mi casa era así, no sé si, ¿de dónde eres tú? ¿De dónde? Bueno, mira, mi madre era de La Grita, de los Andes, y Ah, mi padre era de Madeira, de Portugal. Y entonces, pero nosotros, claro, ellos se conocieron en Venezuela y teníamos una tradición, vamos a ponerle gocha de esta de Navidad. Y bueno, por supuesto, hacíamos las hallacas en familia, pues era uno de esos momentos en que nos reuníamos todos y era muy, digamos, una situación también de traspaso de cultura, pues siempre se explicaba muy bien cómo se hacía, por qué se hacía, qué es lo que debes hacer, lo que no debes hacer, ese tipo de cosas. Tanto es así que yo pues me vine de 25 años a vivir en Alemania y luego paré aquí en Austria y no ha pasado una sola Navidad que yo no haya hecho hallacas, siendo que nunca anoté la receta y siendo que nunca prácticamente yo fui el director de orquesta, sino solamente con esas sentadas a ayudar, se me grabó la receta y la forma, el feeling, pues, porque prácticamente es una cuestión de feeling, ¿no? Y entonces, claro. bueno, eso lo he seguido yo haciendo con mis hijos y, y bueno, por supuesto aquí las familias somos más pequeñas, no somos tantos, pero tampoco hacemos tantas hallacas como por una familia de 6 hijos. Claro, ajá. Entonces, yo te gano, porque yo me vine a España de 17. Entonces, en aquella época, era como, yo no echaba de menos, yo te digo, yo no echaba de menos eso. Sí, yo lo empecé a echar de menos después que pasaron unos años, cuando yo tuve ya mis hijos, entonces entendí muchas cosas, porque al principio era todo como una novela, era como ibas de excursión, ¿no? Me voy a España y Sí. ya volveré, ¿no? Y resulta que no volví, sino de vacaciones de vez en cuando, tampoco se podía viajar demasiado, ¿no? Pero la música, siempre me agarré de la música para agarrarme del país, o sea, nunca lo solté, ¿no? Y la música me ayudó siempre, o sea, el cuatro, el folclore, la música popular, he hecho algunas canciones yo también, ese ha sido mi asidero, ¿no? Para no, Bueno, para, para no soltar toda esa venezolanidad, ¿no? bueno, yo en cierta forma adquirí venezolanidad muy concentrada porque todavía la llevo, imagínate, después de tantos años así como tú. Y, Ujú. pero hay gente que se maravilla y dice, pero ¿cómo puedes todavía tener el acento? ¿Cómo te acuerdas de esto? Porque es que en esos años que vivía allá, pues me tocó absorber todo eso y era muy intensa la vida, pues en ese sentido, pues porque imagínate, todavía dura eso que uno recogió, todavía lo tiene. Claro, claro que sí, no, y se te parece que llegaste ayer, tú estás igualito que yo. Yo viví en Canarias unos 17 años, una cosa así, y tengo mi cosita canaria también, por supuesto, porque allí tuve mis hijos y todo eso, y eso te canariza, ¿no? Te llena de... Pero ellos también tienen guardan muchos buenos recuerdos de Venezuela porque hubo mucha emigración y entonces las comidas pues siempre algo había en la mesa que tenía que ver con Venezuela y tú no sabías por qué. Aparecía un quesillo, aparecía una arepa, aparecía un dulce de lechosa o esas cosas, ¿no? Entonces Canarias sí que me acercó más a Venezuela que la península, pues que ahora estoy en Bilbao, pero yo antes vivía en Madrid, por ejemplo, ¿no? Claro, te estás yendo, casi que vas a llegar a Austria dentro de poco. Casi. Mira, entonces tú conoces
¿cómo que se llama él? El guitarrista venezolano que está en Austria hace muchos años. Eh, A Jíbaro Rodríguez. no, es un guitarrista, profesor, se llama, Ah, claro, a Moreno, Arnoldo Moreno. tampoco, no sabía que había tantos, pero, Bueno, pero ahí, bueno, aquí él es hay. ¿Ah? Silfredo se Ah, llama. Sigfredo, claro que lo Silfredo, conozco, sí. sí lo conoce. Tiene mucho más tiempo que yo aquí en Austria. Lo conocí en Canarias a él y tocó conmigo, tocó con nosotros un repertorio que yo tenía en aquella época. Ah, pues sí, esa es la referencia. Pero bueno, en algún momento nos visitaremos, haremos algo, ¿no? Porque tú eres músico, Claro. tú eres No, músico. yo soy pintor prácticamente, Ah, pero ya. tengo intereses, he estado en corales y he estado en otras cosas, pues. Y eso me gusta. O sea, yo soy, digamos, en eso soy holístico. Como, Ok. mira, bueno, hablando de estas cosas de que uno se viene y no sabe que se viene para toda la vida. Por ejemplo, yo siempre digo que si en el momento que uno se monta en ese avión, supiera que es para quedarse, no se monta en el avión. Uno se monta en el avión porque cree que es una vacación, como tú dijiste, que yo Sí, ya vengo. sí. Ya va, espérenme un momentico. Ahora, cuando yo empecé a hacer esa música venezolana aquí ya de profesión, porque ya a mí me pagaban para yo hacer mi trabajo, yo empecé a tomar como una responsabilidad y a decir, me preguntaba, ¿será que yo lo estoy haciendo bien? ¿Será que esto es así? ¿Será que yo podré cambiar esta tonalidad por otra o hacer hasta dónde yo puedo utilizar todo eso, toda esa música que yo traje, ¿no? Que de manera, pues casi que, que copiada, ¿no? De todo lo que yo oía, y porque en aquella época no había móviles, no había internet, no había nada de eso, entonces yo escribía cartas. Yo me acuerdo que yo le escribí una vez una carta a Lilia Vera, ¿no? A la cantante Lilia Vera y le preguntaba, ¿cómo puedo hacer yo para seguir haciendo este trabajo y que alguien me diga, me reconozca que yo lo estoy haciendo bien? O sea, buscando como afianzarme, ¿no? Y entonces ella me dijo, la única manera es venir a cantar aquí, que tú vayas y hagas algo, presentes algo y que la gente diga, ah, vale, y si la gente te aplaude, está bien, ¿no? En cambio, los músicos que fui consiguiendo en esa época me decían, tú hazlo como tú creas que debes hacerlo, si está bonito. Mire, yo con tal de que estuviera afinado, la cosa iba a salir bien, ¿no? Y que no fuera irrespetuosa de cambiar unas melodías a alguien o lo que sea. Yo sabía un poco la ética, ¿no? Pero en el 90 me fui para Venezuela y llevé mi primer trabajo allí. Entonces hice varias actuaciones allí y era totalmente desconocida. O sea que yo hice ese trabajo de como de ida y vuelta, ¿sabes? Para ver si lo estaba haciendo correctamente, ¿no? Claro, por supuesto, no tengo el bagaje que tienen todos estos músicos, ¿sabes? Que me acompañaron, como Mao, David Moreira, Jesús González, gente que estaban, que son maestros, pues, del folclore, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí aprendimos todo y desarrollamos un trabajo, bueno, que lo tienes ahí en la web y ahora mismo estamos haciendo un disco de recopilación también de una cantidad de canciones que la gente pide porque quiere recordar esas canciones y yo nunca he grabado. Entonces yo dije, pues voy a grabar estas canciones para tenerlas por lo menos organizadas, ¿no? Y bien hechas, ¿no? Como por ejemplo Viajera del Río, Me o, fascina. sí, o la canción, una canción de Ciudad Bolívar que a mí me encanta, eh, que cantaba Serenata Guayanesa, canciones así, pues o también de Henry Martínez, o de Otilio, canciones que nunca grabé, pero que ahora quiero, por ejemplo, Caramba, ¿te acuerdas? Caramba, mi amor, caramba, ese tipo de canciones. Bueno, vi Así que, que también hiciste algunos conciertos como con baladas, boleros, algo así, que te va muy bien también, ¿no? bueno, yo coqueteo con eso, porque me encanta la música romántica,
la música brasilera, me encanta esa música, pero el folclore me llama demasiado, demasiado. No solamente venezolano, también el colombiano, el argentino muchísimo. Este, me gusta ahora mismo, pues, algunas cosas que estoy oyendo nuevas de cantantes eh, chilenas, ecuatorianas, de Bolivia también, haciendo, y bueno, y las mexicanas folclóricas me encantan también. No sé, ese estilo siempre me ha llamado la atención, ese estilo pues natural, pues de la tierra, de los orígenes, eso me llama mucho la atención. Bueno, de ahí mi raza, La Pachamama. la Mira, Pachamama. yo siempre digo, bueno, desde el punto de vista, digamos, de la pintura y muchas cosas, nosotros los venezolanos somos como una forma de traducir la cultura latinoamericana al europeo, porque en primer lugar tenemos pues el idioma español, que es un idioma europeo, y tenemos en cierta forma una educación europea en la forma como nos comportamos, lo que comemos, muchas cosas se parecen aquí, pues tenemos mucha compatibilidad de culturas, digamos. Pero somos venezolanos, entonces digamos que a la hora de entendernos, nosotros vamos a transmitir en un lenguaje que ellos van a percibir el contenido, nuestra cultura. Y lo que tú estás haciendo me parece muy bien, porque lo estás trayendo al centro de Europa, es Ujú. una vía directa, o sea, tienes imagínate, desde los 17 años aquí viviendo, ya eres prácticamente mitad europea ya de formación, Sí. y además de eso tienes esta parte que has hecho de seguir esa línea en la cual tú estás haciendo un trabajo de información acá, que luego eso tiene repercusiones. Por eso es que salió el jazz, por eso que están los blues, por eso es que está la salsa, por eso es que han habido personas como tú que han traído ese ingrediente, pues, y eso tiene mucha importancia, pienso yo. Sí, de hecho, el trabajo que yo hago terapéutico a través de la voz con mis alumnos es con un cuatro. Y yo hago música venezolana con ellos que no tienen ni idea, ni la han oído nunca, o los más, algún curioso sí, pero la mayoría no. Entonces oyen ese cuatro y se quedan maravillados con ese sonido. Entonces yo digo que el cuatro es mágico. Eh, También como leía yo en un libro de Juan José Capella hicimos también una entrevista, él me hizo una entrevista, él vive en Houston, y me dice, yo tengo un libro y tal, en ese libro de entrevista, o de conversa, palabras se llama, eh, él entrevista a Ennio Escauriza, que es un cuatrista, folclorista, no sé, y él dice que para él el cuatro es sanador total, que, que para él es su religión, pues, es el cuatro, ¿no? Todos esos acordes y todo eso, dice que a él lo sacó realmente de problemas que tenían en una época y entonces él descubrió eso. Bueno, yo digo lo mismo, yo no había leído eso, lo acabo de leer ahora, pero yo digo lo mismo. Y ahí tengo alumnas que es increíble, pero ellas han querido comprar el 4 y empezar a tocar algunas canciones sencillas con el 4. Yo no soy maestra de 4, ni mucho menos, pero tienen ya los 4 en sus casas, ¿no? Y eso lo hice en Canarias también. Y es como que voy como enamorando, ¿no? Yo soy como que los voy enamorando, entonces se van. Y ahí está el cuatro y mis alumnas vascas adoran su instrumento, es como su vía para sanar también, ¿no? Por eso es interesante lo que tú dices, ¿no? Yo Que pienso que es un instrumento también que no es complicado. Eso, por ejemplo, yo aprendí muchos instrumentos, pero uno de los que me quedó así como que natural es la flauta dulce, porque es un instrumento natural, o sea, tiene que ver con como que es parte de tu sonido, para una extensión de tu sonido. Así veo yo el cuatro. El cuatro es un instrumento que no es, puede llegar a ser muy sofisticado, el que lo que quiera ejecutar más adelante a nivel, digamos, ya de cuatro clásico, pero
puede ser un instrumento muy también fácil, muy simple de aprender, de entrarle. Entonces, a lo mejor es ese instrumento que tú siempre has querido llegar a tener para digamos, cruzar la frontera de que no puedo tocar. O sea, el atreverte, o sea, te facilita ese paso y luego, bueno, lo exploras más, a lo mejor llegas a tocar otros instrumentos, pero tiene esa, diría yo, esa característica, ¿no? El 4, ¿no? Es portátil, tiene muchas Sí. características buenas, ¿no? Hay una alumna mía que se llama Anne, que es vasca, que vivió en Venezuela muchos años. No, no sé si ella nació en Venezuela de padres vascos o bueno, o se trasladó ahí muy niña o algo así. Pero ella llegó a mi clase, venía como muy interesada en eso, ¿no? En no, ella decía que el 4 era como traerse un poquito de Venezuela, porque había migrado, evidentemente estaba añorando esos sonidos, ¿no? Y ella dice, allá no sé por qué no me dio por tocar el 4, pero llegué al País Vasco y entonces como necesito ese sonido. Y ella tocaba bastante y cantaba muchas cosas. Se trajo libros, se trajo un 4 buenísimo en su último viaje que hizo. Eh, entonces eso me da una ternura tremenda porque es como que los engancha, ¿no? Qué bueno eso. Mira, bueno, nos quedan más o menos como, pongámosles, unos 7 minutos, Ok. pero me gustaría que tú dijeras algo de por qué la persona tiene que, en algún momento de su vida, conocer su voz mejor, por qué la persona tiene que posicionarse con su voz, por qué la voz es importante que no se deje así sin acabar, sin perfeccionar. Eh, Mira, es una necesidad vital. Yo pienso que cuando naces, ese primer grito ya es tu sello, tu huella, ¿no? De identidad. Eh, y luego ir desarrollando, o sea, es como un hilo, es como una lana, ¿no? La voz, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Esto igual hasta lo apunto porque está muy bien, está muy bien. Mira, fíjate la idea. Es como un bollo de lana que tú vas desenrollando para poder tejer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, ese hilo de lana trae muchas cosas, trae de los genes, trae de lo que tú oías desde la barriga de tu madre, los sonidos, todo eso. Tú traes ahí en el ADN, ¿no? Muchas cosas. Entonces, tú, ya que estamos aquí para hacer ese trabajo, nacemos para eso, para hacer ese trabajo de descubrimiento y de conocimiento y tal, ¿no? Yo digo que vinimos como en un traje prestado, ¿no? Que es el cuerpo y que trae la voz, ¿no? Entonces, esa voz tú la vas, pues, abriendo, desarrollando, conociendo y reconociendo. O sea, que es un trabajo para mí vital. Cómo te comportas y cómo hablas también, ¿entiendes? Cómo cuidas tu cuerpo y cómo hablas también. Cómo te conduces en la vida con las cosas, si eres más nervioso, menos nervioso, tu voz igual. O sea, tú a través de ella hay otra forma de conocerte. Entonces para mí es muy importante. Es como tu sello, tu carta de presentación. Hola, buenos días. Soy Inaru. Tú dices, bueno, todo depende cómo entres, ¿no? Cómo llegues, cómo le llegues. Ahora, hay, la mayoría lo que hacemos es como que disfrazar la voz, la disfrazamos, la ponemos estéticamente bonita, incluso podemos estudiar, todo eso está muy bien, pero es como un disfraz. Y entonces, cuando estudias, realmente te das cuenta de que te puedes poner muchos trajes, no es uno solo, ¿ok? Este, no solamente eh, para conocerte mejor, sino para reconocer a los demás también a través de su voz. O sea, ves cómo te habla, cómo llega la persona a ti, cómo reconoces eso. Es muy interesante eso. No sé si te respondí la pregunta, pero no, sí, yo creo que sí, o es sea, muy importante. ¿tú crees que una persona a través de este estudio contigo o algo así puede mejorar? Yo creo que puede mejorar profesionalmente, por supuesto, pero puede mejorar, por ejemplo, problemas de timidez o de este tipo de cosas. Totalmente. Seguridad,
También las decisiones, tomar decisiones, que tú te oigas, reconozcas la voz. Cuando tú reconoces que esa es tu voz, esa es mi voz, me gusta lo que oigo, ahí el trabajo casi que lo tienes listo, ¿no? Ahora, cuando tú dices, no me reconozco, no me gusta, sueno tal, esas son cuestiones emocionales o eso es un trabajo que tienes que ir haciendo. Entonces este trabajo lo puedes, con este trabajo lo puedes hacer. Mira, voy a dar unos talleres, bueno, voy a dar uno gratuito y como 3 niveles de canto de voz consciente. Lo voy a anunciar por ahí. Entonces, bueno, porque he recogido como que lo que más le interesa a la gente para hacer el trabajo con la voz, sencillo, para que llegue a mucha gente. Y pues, y bueno, y te invito para que te vengas a verlo, a hacerlo. Claro, mira, bueno, me parece muy bueno que hayamos tenido esta conversa. Eres una persona que realmente eres muy agradable la conversación y además que tenemos un área que es muy interesante que la gente se entere, pues, de que hay posibilidades todavía de expandir una cuestión tan importante de nuestra personalidad como es cómo nos oímos, cómo nos escuchamos nosotros, aprender a escuchar, aprender a que los demás nos escuchen, a acentuar. Me parece que es sumamente interesante lo que estás haciendo. En este programa ponemos información debajo. Yo voy a poner tu página web, voy a poner Página web. tu cuenta de Instagram para que la gente pues se pueda conectar contigo. Y bueno, te deseo realmente que tengas una conclusión feliz del 2020 que ha sido tan trastocado y que tengas lo mejor para tu vida, para el resto de los años, que seas eso, una persona tan productiva, que continúes así, que nos sigas representando tan bien y tan folclóricamente, digamos, en el buen sentido de la palabra, en Europa, en el centro de Europa. Eres una venezolana, un personaje de la Venezuela virtual, cabal, con todas las de la ley. Qué chévere. Y a ti que sigas con esa energía tan bonita. Tiene una energía muy bonita a través de tu voz, es lo único que te puedo decir. Bueno, Gracias. muchísimas gracias a ti por participar. Ok. Gracias.